La amo y quiero protegerla sin ninguna condición. Te dije que te callaras. Amar sin esperar nada a cambio. Estallido. Grace lastimó a Guayo en el pie, aunque fue solo una advertencia. Guayo estaba casi segura de que el amor le había llevado a Grace al límite, tanto como los celos de la dama de compañía por la majestuosa princesa, siempre la más bella a los ojos y corazones de todos, especialmente a los de Grace. Grace, dices que el amor entre la princesa y yo es patético, pero la verdad es que todo lo que dices no es más que un reflejo de ti misma. Alguien como tú nunca ha valorado el amor de nadie. Nunca podrás saber el verdadero significado de esa palabra. Guayo, cállate. Estallido. Al final su plan se completó. Después de empujar a la princesa al suelo y darse la vuelta, Grace comenzó a lastimar a Guayo. Aunque estaba preparada con un chaleco, lamentablemente lastimaron a Guayo en el brazo. Pero en ese momento Grace también cayó al suelo. Grace cayó inmediatamente, al igual que la policía Guayo, quien se tambaleó. Mientras tanto, la princesa, que acababa de librarse de sus ataduras y trataba de aflojar las cuerdas que ataban sus muñecas, rasgó la tela que le cubría los ojos y la boca, y a pesar de que le faltaban fuerzas, se obligó a levantarse. La princesa ignoró su cansancio y corrió hacia la que ya estaba en el suelo, herida, angustiada y preocupada. Después de todo, ¿cuántas veces más tendría que resultar Guayo herida para protegerla? Princesa, cuidado. Guayo gritó con todas sus fuerzas cuando vio la escena frente a ella. La princesa, a menos de 10 pasos de distancia, avanzaba hacia ella, pero antes de que pudieran abrazarse, antes incluso de que pudieran tocarse, se escuchó un estallido. El impacto hizo que cayera inmediatamente. Manchas rojas había en el lugar. La risa loca de Grace resonó por toda la habitación. Aprovechó su última oportunidad y lastimó a la princesa, pero antes de que pudiera hacer algo más, los oficiales se encargaron de Grace. Guayo se arrastró por el suelo, herida y sin fuerzas para levantarse. Con gran esfuerzo alcanzó a la princesa, sujetando su mano con fuerza, pero la princesa ya no tenía fuerzas para siquiera devolver el toque. Háblame, princesa, por favor, di algo. Princesa. Solo el silencio respondió. La voz de Guayo se convirtió en un grito de desesperación, resonando en el aire. El equipo médico llegó poco después y luchó con todas sus fuerzas para salvar la vida de la heredera al trono de Madeline. Los minutos transcurrían lentamente, el tiempo pareció congelarse, pero entonces ya no había pulso, ya no había respiración. No hubo ningún milagro, no hubo suerte esta vez. La princesa ha fallecido. La dueña del nombre de repente se detuvo al escuchar aquella voz familiar llamarla nuevamente con claridad, rompiendo el silencio lleno de tristeza por una pérdida irreparable. Guay estaba segura de que la voz pertenecía a la princesa, aunque la persona que acababa de dejar este mundo ante ella ya no podía hablar. Estoy aquí, estoy a salvo. La princesa se inclinó inmediatamente, sin ninguna formalidad, antes de ser envuelta en un fuerte abrazo por Guayo, quien actuó sin pensar. Los guardias reales de Madeline y la policía tailandesa mantuvieron la seguridad a su alrededor, pero cuando Antonio intentó intervenir para alejarlas, la princesa simplemente sacudió la cabeza. Ella sabía que no era apropiado, pero en este momento no importaba. Estoy tan feliz de verte con vida y a salvo, princesa. También me alegro de ver que estás bien, Guayo. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué Grace no te capturó a ti, princesa? Elena se sacrificó para protegerme. La delicada mirada de la princesa se posó en Elena. En el último momento había decidido ayudarla. Gracias a Elena, la princesa había escapado de ese triste final. Si no fuera por eso, ella estaría allí ahora. Aún así, la tristeza pesaba mucho en su corazón. Elena solo quería una nueva oportunidad, un futuro mejor, y esperaba ser perdonada por sus decisiones pasadas. Al final, la impostora que había tomado su lugar también era una víctima más de Grace, al igual que la princesa que había confiado en la persona equivocada. No te preocupes, que descanse en paz.
Cumpliré la promesa que hice. Suavemente la princesa cerró los ojos de Elena, reafirmando en silencio el juramento que había hecho, a quien a cambio de ayudarla aceptó hacerse pasar por ella. El plan de Grace había fracasado sin que nadie lo sospechara. ¿Y tú, Guayo, estás bien? Mientras la princesa esté bien, yo también estaré bien. Guayo intentó responder a sus primas mayores que acababan de llegar al lugar, pero antes de que pudiera completar la frase, en ese momento cayó al suelo. Con esto terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.